vamos a ver algo muy importante, que es identificar el género literario. El género literario es el término que significa la forma o la clase de literatura que encontramos en la Biblia. Cuando se aplica al estudio bíblico, la expresión género literario se refiere sencillamente a las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Es importante reconocer qué tipo de literatura se está leyendo, cuál es el género literario particular. Muchas de las malas interpretaciones es por no reconocer el género literario correcto. Aquí vamos a poner algunos ejemplos. El género literario es parecido, por ejemplo, con los deportes. Vamos a atender un ejemplo con los deportes. A ver. El fútbol, ¿no es cierto? Yo creo que todos somos amantes del fútbol, ¿verdad? Y existen ciertas reglas particulares al fútbol, ¿no es cierto? Todos de los 11 jugadores de cada equipo, todos tienen que, ¿no es cierto?, tocar o llevar la pelota, pero con los pies. Solo el arquero puede tomarlo con la mano, ¿no es cierto? El área donde puede manejarse el arquero con la mano. Hay un montón de reglas, pero que aplican a este deporte. En cambio, si uno piensa, por ejemplo, en otros deportes, miren este deporte, ¿eh? ¿Se recuerdan quién hacía esa hazaña en el básquetbol? ¿Quién es el que hacía ese tipo de hazañas en el básquetbol? ¿Se recuerdan el nombre? Michael Jordan. Michael Jordan, ¿verdad? En cambio, en el básquetbol no aplican las reglas del fútbol. En el básquetbol se utilizan las manos y no los pies, ¿no es cierto? Hay otros tipos de reglas que tienen que ver con el básquetbol. Ambos son deportes, pero son diferentes deportes. Hay unas reglas que aplican al fútbol, al soccer, hay otras reglas que aplican al básquetbol. ¿Qué deporte es ese que aparece ahí? Fútbol americano. ¿Eh? Fútbol americano, ¿verdad? Fútbol americano. Mientras en el básquet no debe haber contacto físico, porque si no es una infracción, este deporte hay bastante contacto físico. Y se usa las manos, se puede usar de cierta manera los pies, pero los pases tienen que tener o ciertas otras reglas que son diferentes, ¿no es cierto?, diferenciadas de lo que tiene que ver con el soccer o el fútbol o el básquetbol. Otro deporte, ¿qué deporte es el otro que aparece ahí? Hockey de hielo. Hockey sobre hielo, ¿no? Y este es un deporte donde sí que hay contacto físico, y no solamente contactos físicos, se dan no sé cómo se llama el palo ese, no es bate, pero se dan cada golpiza que se dan, y cuando hacen una infracción lo mandan a sentar, no sé cuántos minutos lo mandan a sentar, después entra de nuevo. Casi le rompe la cabeza con ese palo y lo mandan a sentar por 3 minutos y después entra de nuevo. Esa es la tarjeta roja que le ponen, sale, pero por 3 minutos y después vuelve a entrar. Entonces, cada deporte tiene sus reglas. Y cada género literario en la Biblia tiene sus reglas específicas de interpretación. Bueno, la pregunta del millón, ¿cuántos géneros literarios hay en la Biblia? Bueno, entre los estudiosos de la Biblia se han detectado al menos 20 clases de géneros literarios diferentes en la escritura, 20. Pero uno se pregunta, ¿cuáles son los más importantes, no es cierto, de esos 20? Bueno, aquí está, ¿ves? Los más importantes. Si tú le prestas atención a estos 6 géneros literarios, cómo se interpreta las reglas que tiene, así como si son los diferentes deportes, ¿no? ¿Cuáles son los 6 principales géneros literarios presentes en la Biblia? Ahí está. La narrativa, en primer lugar. Segundo lugar, la ley. Tercer lugar, la literatura sapiencial o de sabiduría. Cuarto lugar, la poesía. Quinto lugar, la profecía. Y también la parábola.
son como 20, pero si tú investigas, estudias, logras diferenciar, así como los diferentes deportes, ¿no? Si tú entiendes las reglas, entenderás el fútbol, entenderás el basquetbol, entenderás las reglas del béisbol. Miren, incluso hablemos del fútbol, ¿no? En el último mundial se inauguró algo que se llamaba VAR, ¿verdad? Y cuando algo era bien complicado, hasta el árbitro, ¿no es cierto?, consultaban al VAR, o sea, veían imágenes de video para determinar, ¿no es cierto?, cómo proceder. Entonces hay pasajes que son realmente difíciles en la Biblia. Y si nosotros no diferenciamos, no conocemos las reglas de interpretación de la narrativa, de la ley, de la literatura sapiencial, de la poesía, de la profecía, de la parábola, vamos a estar enredados porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, vamos a hablar un poco de los géneros literarios, por lo menos los principales. ¿Te acuerdan que dijimos los 6 son los principales? Bueno, aquí están los 6, ¿sí? Ahí están para tenerlo en cuenta. Entonces sería una linda meta que cada uno de nosotros, por lo menos esto que hay mayor presencia en la Biblia, estos 6 géneros literarios los sepamos manejar. Sepamos qué es la narración, cómo se interpreta la narración, qué es la ley, qué es la literatura sapiencial, qué es la poesía, cómo se le interpreta la profecía y la parábola. No solamente en los evangelios hay parábolas, también hay parábolas en el Antiguo Testamento, aunque hay una alta presencia o incidencia de parábolas en los evangelios. Y sobre todo, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Mateo. Una pregunta. Voy a hacer una relación entre estos 6 géneros literarios con el cuadro que está aquí. ¿Alguien podría decir de quién se trata? ¿Quién es esta mujer, este retrato que está ahí? No puedo, no sube así. La Gioconda. Muy bien, la Gioconda. ¿Y quién fue el pintor? Ay, se me olvidó. No fue Da Vinci. Muy bien, Diego. Muy bien, Débora. Leonardo da Vinci. Ahora, ya voy a explicar la relación, un ejemplo. ¿Qué relación podemos hacer ustedes o perciben ustedes entre este cuadro y lo que quiero mostrar en estos 6 géneros literarios? ¿Alguno se anticipa qué relación voy a hacer? Entre el cuadro, en este caso de la Gioconda o de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, con los 6 géneros principales de narración, de géneros literarios. Bueno, les explico. Miren, un cuadro no puede pintarse de un solo color. Si tú tienes un cuadro solo blanco, no es cuadro. Mínimo para que se distinga tiene que haber 2 colores, por lo menos blanco y negro, ¿verdad? Pero no existe, ¿no es cierto?, un cuadro solo blanco, o solo negro, o un solo color que tú quieras. Voy a pintar un cuadro, solo usar un color, el rojo. No existe eso, porque si no va a ser todo, solamente el fondo rojo y nada más. En este cuadro, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, hay colores que prevalecen, ¿no? No soy un experto en pintura, pero sí ven que hay colores que no aparecen en ese cuadro y prevalecen ciertas tonalidades, ¿no es cierto? Hay una prevalencia de los colores pastel, pero hay diferentes colores, ¿verdad? Bueno, la relación o el ejemplo que quiero dar es el siguiente. No existe un libro en la Biblia que sea solo narración. Puede haber un libro que la prevalencia sea narración, pero también puede existir algo de ley, algo de profecía, algo de parábola, si es que hay. ¿Sí entienden eso? Por ejemplo, Génesis, predominantemente narrativo, pero también hay profecías en Génesis. También encontramos ciertas disposiciones legales en Génesis, porque Dios dispone ciertas cosas en Génesis. Hay mandamiento en Génesis. ¿Sí? Entonces,
en ese sentido, no existe un libro que uno pueda decir, ah, bueno, este libro es solamente legal o solamente es narración. No, es como un cuadro. Pueden existir diferentes tipos de géneros literarios, pero lo importante es saber que, por ejemplo, Génesis es predominantemente narración. Hay otros libros que son predominantemente ley, como Levítico, pero eso no significa que no haya narraciones en Levítico. Hay libros de la Biblia que son predominantemente profecía, pero no significa que en Isaías, por ejemplo, que es predominantemente profético, no haya narraciones. ¿Sí entienden el punto? Entonces, yendo más específico, uno tiene que pensar, el pasaje que estoy estudiando, ¿qué tiene algo de narración, tiene algo de ley, tiene algo de sapiencial, tiene algo de poesía, profecía, parábola o la otro género? Y si tiene algo de narración, interpretarlo con las leyes de la narración. Si tiene algo de ley, interpretarlo con las leyes interpretativas de la ley, sapiencial. Entonces, por eso es importante saber cuáles son las reglas, ¿no es cierto?, que dirigen o regulan los géneros literarios que se encuentran en la Biblia. Podemos comparar eso con los diferentes deportes. Tú no puedes, ¿no es cierto?, discernir el fútbol con las reglas del béisbol. Tú no puedes aplicar las reglas del fútbol americano al basquetbol. Ambas son deportes, pero eso es lo único que tienen en común, que son deportes, pero son deportes diferentes, sujetos a reglas y juegos diferentes. Lo mismo pasa con los géneros literarios en la Biblia. Ambas son palabra de Dios, ambas están en la Biblia, pero cada uno tiene ciertas reglas para poderla interpretar. Ok. Avancemos. Vamos a ver solamente la narración en esta noche, ¿sí? Algunas cosas, no muy profundo, pero vamos a ver la narración, que sería el primero, que tiene una alta incidencia en la escritura, la narración, ¿no? ¿Qué es la narración? Bueno, narración es el género narrativo, el relato. Es la clase de literatura más abundante en la Biblia. Abarca el 40% del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los libros históricos, ¿no es cierto? La clasificación del libro del Antiguo Testamento, los primeros 17 libros son históricos. Aunque dentro del Pentateuco, por ejemplo, Levítico es más predominantemente legal, ley, pero también hay narración. Entonces, el 40% del Antiguo Testamento es narrativo, y en el Nuevo Testamento también hay libros históricos o narrativos. Por ejemplo, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, es predominantemente narrativo, aunque Mateo, por ejemplo, es el segundo libro en profecía del Nuevo Testamento. Después de Apocalipsis, evidentemente profético es Mateo, sobre todo en el capítulo 24 y 25, ¿no es cierto? Aunque también hay otras profecías en el capítulo 13, el misterio de los reinos de los cielos. En fin, entonces, sigamos con la narración. Vamos a ver 5 características de la narrativa, de este género literario llamado narración. En la narrativa hay un narrador, hay quien cuenta la historia, quien la escribe, ¿no es cierto? El narrador decide, bajo la dirección del Espíritu Santo y de su propia personalidad también, qué situaciones, qué hechos va a comunicar, qué hechos históricos, qué descripciones o referencias y detalles coloca. Por ejemplo, los 4 evangelios, los 4 relatan la vida de Jesús. Los 4 son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, pero los 4 no son iguales, porque se expresa también la personalidad de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Uno encuentra, ¿no es cierto?, ciertos propósitos que tenía Mateo, y con ese fin va a colocar todo el contenido de su libro en Mateo. Lo mismo pasa con Marcos, Lucas y Juan. Tienen un objetivo, un propósito predominante, y eso hay que reconocerlo. Entonces, reconocer que hay un narrador. Importante saber, por ejemplo, quién era Mateo, cuál era la causa por la cual escribió el Evangelio, a quién lo describió.
¿Cuáles son las características predominantes de Mateo? Lo mismo pasa con Marcos, Lucas y Juan. Lo segundo, la narrativa consta de una o varias escenas. La historia consta de varias escenas que conforman un todo, o sea, cada vez que estás en un pasaje narrativo, se cuenta, se relata una historia. En cada narrativa existen personajes que tienen connotaciones morales positivas, otras negativas, otras mixtas. Por ejemplo, la peor mujer de la Biblia, o sea, la mujer más mala de la Biblia, uno sabe que es Jezabel, ¿no es cierto? Entonces, uno de los personajes más positivos que encontramos en la Escritura, uno sabe que es José, fuera de Jesucristo, ¿no es cierto? José, relatado, ¿no es cierto?, en el libro de Génesis, o Job. Y también hay situaciones mixtas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Escritura se refiere no solamente que David era un hombre conforme al corazón de Dios, sino también sus pecados. Su adulterio con Betsabé, cómo mandó a matar el homicidio, Urías, Eteo. También se menciona, por ejemplo, las equivocaciones de Sara, cuando se rió, cuando Dios estaba, o un ángel estaba hablando o diciendo las promesas acerca de Isaac. La esposa de Job, que le recriminó a Job, maldice a Dios y muérete. Entonces son personajes, ¿no es cierto?, que se van relatando, hombres y mujeres. Otra característica de la narrativa es que puede contener diálogos, es decir, conversaciones, exclamaciones, ¿no es cierto? Ahí mencionamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 encontramos, ¿no es cierto?, cuando Dios habló con Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Las respuestas de Adán, las respuestas de Eva, son diálogos, son diálogos. También los diálogos nos muestran el desarrollo, el trama de la historia. Otra característica de la narrativa es que hay una trama. Es decir, que en cada relato, en cada narración, hay una historia que se cuenta y toda historia tiene un problema que lo inicia, un problema, se presenta el problema, ¿cuál es el problema? Luego hay un desarrollo del problema y al final hay un desenlace. Por ejemplo, el libro de Esther, ¿no es cierto? Comienza ahí el trama cuando Amán y la legislación para exterminar a los judíos, y así comienza la trama. Luego viene todo el desarrollo, lo que tiene que ver con Mardoqueo, la intervención ante Esther, la oración de los judíos, el ayuno, y el desenlace, ¿qué pasa con Amán? ¿Qué pasa con el pueblo judío? La narrativa, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora algunos errores de interpretación que son frecuentes en los pasajes narrativos, algunos errores interpretativos. Uno de los errores tiene que ver con alegorizar los pasajes narrativos. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es encontrar símbolos, representaciones o significados rebuscados en donde no lo hay. Decir esto es símbolo de tal cosa cuando la Biblia o el escrito no lo está diciendo. ¿Sí? Aquí voy a colocar, la interpretación alegórica es muy peligrosa. De acuerdo a la historia, ¿no es cierto?, la interpretación alegórica comenzó con alguien, un tal Aristóbulo, ¿no es cierto?, que mezcló la forma de interpretar de la filosofía griega con las reglas de interpretación del Antiguo Testamento. Luego él influenció sobre Filósofo y luego siguió Orígenes con esta forma de interpretar. Y Orígenes era aún más prolífico y tenía una influencia tremenda, y él inició una escuela teológica de interpretación alegórica, donde básicamente cualquier cosa podía interpretarse como cualquier cosa.
Y él fue tan prolífico que escribió más de 2000 tratados. Otro de los peligros, ¿no es cierto?, los errores frecuentes al interpretar pasajes narrativos es basar una doctrina en una narrativa. Por ejemplo, mucha de la doctrina carismática o pentecostal sobre el Espíritu Santo se basa en una narrativa. Por ejemplo, ellos dicen, leen Hechos capítulo 1. Los 120 estaban reunidos esperando el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo baja en Pentecostés con estruendo, y ellos hablan en diferentes idiomas, y ellos dicen, eso es lo que necesitamos nosotros, lo que tenemos que hacer. Pero es un pasaje narrativo, no existe un solo mandamiento a reproducir Pentecostés. Ellos toman una historia y basan su doctrina del Espíritu Santo no en mandamientos claros, sino en una narrativa. Le puso una prueba al Señor con el vellón. ¿Se acuerdan de esa historia? Él colocó un vellón, un cuero de un animal, y él dijo, bueno, Señor, te pido como señal que caiga el rocío solo en el vellón, que esté empapado de agua. Les concedió eso. Y la segunda noche él le dijo, Señor, te pido al revés, que el vellón esté seco, pero toda la tierra alrededor mojada. Y el Señor le concedió. Ahora, si uno toma eso y dice, Señor, cuando uno va a tener que tomar una decisión difícil, y uno dice, Señor, yo te pido la prueba del vellón, y hay gente, y he escuchado gente que dice eso, ¿no? Dame una señal, el vellón mojado. Señor, si es que me saluda, ese es el hombre de Dios para mi vida, dice la señorita, ¿no? Señor, a las hermanas de la iglesia, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? A la que me saluda primero en la reunión, o por Zoom. El que me manda, el primero que me escribe un WhatsApp. Y de repente es un inconverso que le escribe. Entonces, no, la experiencia de Gedeón no tiene que ser la experiencia de nosotros, ¿no? David derribó a Goliat con una piedra. Nosotros no vamos a utilizar una piedra para derribar las dificultades del día de hoy. Judas Iscariote fue reemplazado, dice en Hechos capítulo 1, por echar suertes. Si leyeron, si se acuerdan ese pasaje, las suertes que echaron para decidir entre dos candidatos, por Urim y Tumim. Pero eso esa narrativa no es para que nosotros decidamos lo mismo en el día de hoy. Entonces, usar o personalizar una historia o hacer que se repita en mi experiencia tal cual como fue en el tiempo bíblico, a eso se le llama el error de personalizar una narración o una historia. Ok, vamos a finalizar, ¿no es cierto? La interpretación básicamente significa, ¿qué significa? Es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos ante un pasaje, tenemos que preguntarnos, ¿es una narración? ¿Es un pasaje legal? ¿Es literatura sapiencial? ¿Es poesía? ¿Es profecía? ¿Es parábola? Y finalmente, ¿no es cierto? Tenemos que usar los puentes. Estamos ante un pasaje difícil para poder interpretar y uno tiene que preguntarse, ¿tengo que estudiar algo histórico en este pasaje? ¿Hay algo de historia que desconozco que tengo que averiguar? ¿Existe algún tipo de brecha cultural en este pasaje que tengo que descubrir, que tengo que investigar? ¿Existe una brecha idiomática? ¿Hay alguna palabra que tengo que investigar en el hebreo o en el griego? ¿Existe alguna brecha filosófica que no entiendo? La cosmovisión de una cultura antigua que no es la misma que en el día de hoy, que debo estudiar y entender. Existe una brecha geográfica. El lugar donde son los acontecimientos tiene algún tipo de relevancia. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cómo es ese pueblo? ¿Dónde está ubicado? Entonces, todo eso es importantísimo a la hora de interpretar. Entonces, hasta ahí llegamos. Hay que tener
Importante, el último consejo es preguntarnos en la interpretación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de género literario es? Los 6 principales son la narración, la ley, sapiencial, poesía, profecía, parábola. Y, importantísimo, ¿existe algún puente, ¿no es cierto?, que tengo que utilizar para poder interpretar la Biblia? Que el Señor nos ayude, que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que puedas utilizar estas herramientas, ¿no es cierto?, puedas compenetrarte más y te ayuden para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.